Oye, Osvaldo Ríos Medrano, estaba buscando tu segundo apellido y dije, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? No, pero nada más, pues todo el mundo te conoce como Osvaldo Ríos, a final de cuentas. Ajá. Tú eres profesor, aparte fuiste mi profesor de hace 20 años, no, 20 años no. O sea, si me diste como en tercer, cuarto semestre, pues menos de 20 Nada más años. 18. Más o menos. Sí, oye, pero aparte te conservas como si nada. Digo, te ves igual que Ah, hace bueno, un buen de gracias. tiempo. Mi mejor alumna. Y ya sé, pero sí me diste ahí clases en la Universidad Mesoamericana Sí. y seguiste dando clases al mismo tiempo en otras universidades, me imagino. En la Marista, en la USEM, Ah, varios ya. años, y luego desde hace más o menos 5 o 6 años en la Autónoma. Ok. Solamente ya en la Autónoma. Pero ¿qué materias sobre todo? Ciencia política, teoría del Estado, sociología, Sociología. filosofía del derecho y ya. Pero Es- aparte eras así bien apasionado con los temas, ¿no? Hasta la fecha, yo soy apasionado de la vida en general. Creo que eso ayuda mucho a conservarse como en una actitud siempre muy proactiva, siempre tratando de ver algo positivo, decir algo nuevo, opinar algo que no se está opinando en el debate público, que es muy difícil. Y la docencia yo creo que te permite estar como siempre actualizándote porque los alumnos y las alumnas son los que te van llevando a la necesidad de plantear nuevas interrogantes que refrescan el conocimiento, refrescan tu propia manera de ver la vida y eso creo que es una manera de robarle juventud. ¿No? Yo digo que soy clase para brevar en el venero de la juventud. ¿No? ¿Alguna vez te hizo clic algún comentario que haya hecho algún alumno tuyo o Siempre. alumna? Ayer, por ejemplo, un alumno me decía que, que si se caracteriza como populista el gobierno de López Obrador, según algunos teóricos como la Clau o recientemente Krause, etcétera, que cuál sería la salida, o sea, como decía, bueno, si el populismo es una manera de gobernar de izquierdas y derechas, no una ideología, sino una forma de ejercer el poder, ¿qué sigue? Y yo digo, peligrosamente, lo que hemos visto es que no hay un regreso a la democracia liberal, sino que se profundiza el populismo a veces hacia el otro viraje ideológico. Por ejemplo, puedes pasar de un régimen quizá populista de izquierdas como en Brasil a uno populista de derecha con Bolsonaro. Es decir, si hay un riesgo en México de que del populismo de izquierdas de López Obrador no regresemos a la democracia liberal o digamos de construcción de instituciones, sino que hay un riesgo real de ir a un populismo de derechas, que sería tanto Órale. o más peligroso que lo que estamos viviendo, ¿no? Pero entonces de alguna manera esas participaciones te hacen como reflexionar así de, órale. Que le digo, ¿no? O sea, que le respondo porque su duda es legítima. ¿Vamos a Claro. evolucionar o podríamos estar peor? Y tú dices, bueno, es que hay estos escenarios. Claro. Eso te ayuda, ¿no? También a Sí. ver más escenarios, más que tu teoría propia que tú estás generando. Sí, y el mundo, por ejemplo, ahora, antes a ustedes, por ejemplo, nuestra fuente de información eran los periódicos, y los periódicos se tratan de las noticias del día anterior, los Sí, impresos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y la realidad es que ahora las noticias son en tiempo real y son en redes sociales, todo el tiempo están ellos conectados permanentemente, entonces realmente tú no les puedes aportar información, porque la información ya la traen en el celular. Lo que tú les aportas es formación, cómo interpretar la realidad o los datos del presente. Eso es más interesante porque para eso necesitas marco teórico, historia, referencias, etcétera, metodología, problematizar adecuadamente un problema público o un asunto público. Y entonces yo creo que el problema de la juventud no es de información, tienen toda. El problema es de formación. Necesitan saber pensar y saber qué hacer con los datos. Es diferente. Y ya lo tienen al alcance de la mano, a final de cuentas. O sea, las redes han tenido que, pues no adaptarse, sino ya hay públicos diferentes para espacios diferentes. Ahorita mencionábamos que pues no tienes Facebook, pero no sé si es estrategia o si de alguna manera funcionas mejor o te has acomodado mejor en Twitter, porque aparte eres más conocido como un famoso tuitero, ¿no? Que como el máster o el Sí, doctor claro. Osvaldo Ríos, o sea, no. O sea, aquí tus posgrados y doctorados, pero esa experiencia y esos estudios hablan por ti mismo en la cuenta de Twitter. ¿Cuántos seguidores tienes ahí? Hoy llegamos a 84,000. O sea, Hoy nada festejamos más. eso. Sí, es que yo en Twitter no pongo que tengo grados académicos y tampoco profundizo tanto en la docencia porque cuando alguien no coincide contigo, lo que hace inmediatamente es tratar de buscar información
de la persona para descalificarlo. Me ha pasado muchísimo. Por ejemplo, tener una opinión crítica de la política y no te responden con un contraargumento, sino que te tratan de descalificar en lo personal, ver si en tu familia él es vulnerable, ver si donde trabajas te pueden generar un daño. Entonces yo trato de evitar esas aristas de vulnerabilidad personal, por eso, porque entiendo que mi perfil en Twitter es muy alto y muy polémico. Si haces una opinión política, la mitad me las aplaude y dicen, es increíble lo que dices, y probablemente la otra mitad diga, chayotero, conservador, ¿no? Todo eso. Y por eso también el Facebook, yo la verdad es por salud mental. La verdad es, en Facebook no me gusta porque tengo miedo de encontrarme a mi abuelita y me regañe. ¿Cómo crees que tu abuelita tiene Facebook? Claro, mi abuelita paterna tiene Facebook. No es cierto. ¿Cuántos años tiene? No sé, 80. Y tiene Facebook, claro. O sea, sube fotos y le pone like a todo. No tanto, pero la usa para, por ejemplo, estar en contacto con otros familiares, con mis tías. Eso. Pero qué pena que mi tía me diga mi apodo de chiquito o que suba fotografías de... ¿Qué tiene? No, ¿Qué tiene? Eso me da pavor. La verdad es que el Face es porque creo que es un espacio de socialización de vida privada y pública. Y yo soy muy receloso en mi vida privada. No me gusta tanto ventilarla porque es dolorosamente cierto que ahora las redes sociales no son respetuosas de los espacios privados y usan eso siempre como una posibilidad de dañar. Entonces digo, la verdad que evito esa ventana tanto y más bien me concentro en el personaje o en el perfil público de la red, ¿no? Pero entonces nunca vas a sacar cuenta de Face. La verdad no, seguiré siendo Oswaldo sin Face. Oye, pero bueno, no me afectó el apagón, o sea, yo me reí. Sí, estabas atacado de la risa, o sea, sí me acuerdo de tus tweets. Maldoso, ¿no? Y todos los demás, Vueltos que nos locos. Chinguemos, sí, aparte. Se volvieron locos. Por ejemplo, los que nos dedicamos al tema periodístico, pues dependemos enteramente, o sea, si el chisme, que si el boletín, que si claro. El audio que nos compartimos, o sea, un montón de cosas. WhatsApp y Facebook, pero ¿no? aparte fueron más horas que de costumbre, o sea, en los últimos apagones de Face y Twitter y de WhatsApp. Instagram. Sí, claro, todo. Y bueno, pues ya vimos que estuvo. Los tuiteros nos quedamos burlándonos de todos. Sí. Porque es una red que no pertenece a este grupo de redes que dependen de Facebook, Twitter e Instagram del mismo dueño y compañía. Sí. Fíjate que yo lo que creo de ahora de este apagón es que demostró, muchos dicen, algunos periodistas decían, demostró que los medios tradicionales siguen siendo importantes. Le dije, no, yo creo lo contrario. Demostró cuánta dependencia y cuánta necesidad se tiene ahora de las redes sociales. Es decir, ya la forma de comunicar es digital completamente. O sea, ya los nuevos esquemas de comunicación política incluso te sugieren que la realidad es que el medio de comunicación que se adapta a los tiempos sobrevive y el que no se muere. Entonces los periódicos impresos yo creo que hoy están en... Difícilmente vas a estar viendo a alguien que esté hojeando otra vez un periódico. Yo ya no lo he visto. No, especies en peligro de extinción. Totalmente. Sí. Y lamentable, ¿no? Porque pues estas máquinas enormes que funcionaban cuestan muchísimo, hay mucha gente trabajando ahí, o sea, triste. Sí era toda una experiencia. Todavía me tocó trabajar en un periódico, en Periódico Pulso. Impreso. Y ver cuando me tocaban las guardias que empezaran las máquinas, claro. Y dije, wow, o sea, al fin lo vi, porque pues cuánto le queda de vida, ¿no? También. O sea, va a estar muy complicado. Yo creo que si contrastara cualquier medio, para no poner ningún ejemplo, no se agravien, pero si comparan cuántos periódicos tiran al día y cuántas visitas tienen en sus portales, es abismal la diferencia, y entonces el esquema de negocios incluso va a tener que cambiar. Tú ya no me vas a poder vender publicidad impresa, porque a mí no me importa que me saques en un periódico impreso, me importa que me pongas un sponsor en tu página y me digas tu contador de visitas, o checar yo en Alexa cuántos tienes, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces ha cambiado, y el que no lo entienda va a perecer, y el que se adapte, aún sea un medio chiquito, tiene una oportunidad de negocios fundamental. Entonces, yo creo que este tipo de ejercicios, por ejemplo, donde una persona puede apostar a su nombre, su marca, su imagen, y tener una conexión de internet buena y hacer un producto original, pues ya está un medio de comunicación en forma. Ya no se necesita mayor inversión. Sí, ¿no? Una sola cuenta de Facebook, bueno, no solo Facebook, Ajá. Es lo que te iba a preguntar. Dices que, pues sí, evidenciamos la dependencia total de las redes sociales, pero ¿no será también que demostramos nuestra incapacidad de generar nuevos espacios
pues no solo en las redes, también en el mundo real. O sea, ¿recuerdas acaso que este tipo de comunicación, porque digo, este podcast lo tengo pensado así, frente a frente, persona a persona, y luego me proponían que fuera virtual? No, a ver, tiene que ser así, porque no, luego las interferencias de comunicación del internet, o sea, hacer este tipo de espacios, pues ya no podemos hacerlos, o no sabemos, o nos da flojera. Sí, bueno, imagínate, yo tengo hijas, una adolescente y una joven, y veo el tema de la pandemia, que el principal problema que ellas tienen no es de orden académico, sino de orden de socialización. Es decir, han tenido muy pocos momentos para conocer a sus compañeros y compañeras. Entonces, ahora que han vuelto medio a clases semipresenciales, que van una semana sí, otra no, etcétera, están maravilladas de lo que puede ocurrir en la convivencia. Por ejemplo, que les inviten a una cena de 15 años o que un niño se les acerque y la salude. Esas interacciones que son parte de la formación de personalidad, ¿cuántos jóvenes no la han tenido por la pandemia y otros por la timidez y por tal? Yo sí creo que va a implicar todo esto, incluso no solo en la comunicación, sino en las familias, en la forma de hacer la vida comunitaria, reinventarnos después de la pandemia. O sea, todo, la política de salud, la política de gobierno, todo, pero sobre todo la vida social y la vida familiar, porque cambió. No es lo mismo, nuestros jóvenes están hoy amenazados, cercados, aislados, incomunicados, no tienen interacción humana, y eso es bien peligroso cuando están descubriendo el mundo. Ustedes, por ejemplo, acuérdate, cuando jóvenes, y yo también joven, pero profesor, la vivencia de la universidad es ir a la universidad, es estar ahí. Aprendes más a veces del proceso que ocurre fuera del aula que en el aula, ¿no? Sí, estás en un ánimo, estás en un contexto diferente, te contagia el comentario del otro, estás en silencio para empezar, ¿no? Porque yo no sé si te pasó ahorita con las clases virtuales de apaguen sus micrófonos o no sé, qué pasó el del gato. Claro. O sea, ese tipo de cosas distrae, no pones atención, luego no les gusta mucho o se conectan y se desaparecen. Sí, hay que hacer acuerdos. Por ejemplo, ahora que yo doy clases virtuales, les digo a los chicos y a las chicas, mire, no los puedo obligar a encender la cámara, porque de entrada, pues no, está bien. Pero les propongo esto, encendamos la cámara y veámonos 3 días y no 5 de la semana. Pero el compromiso es que lo hagamos todos. Entonces, dejamos actividades asíncronas los días que no nos vemos y los días de clase, tratemos de que la clase sea lo más cercano a la experiencia que sería una sesión de clase presencial. Es decir, vernos la cara. Si yo no veo que mis alumnos me están poniendo atención, pues no entiendo si hago aquí. Exacto, ¿están entendiendo o no están entendiendo? Pues ni sé, capaz que me aparece un hombre negro, pues eso no es una clase. Entonces llegamos a acuerdos, pero ahora como también está esta generación poco acostumbrada a las responsabilidades, poco acostumbrada al trabajo, muy enseñada a reclamar sus derechos, pero no a reclamar sus responsabilidades. Entonces yo la estrategia que hago es tratar de construir con consensos, acuerdos, ¿no? Que no sean imposiciones de profesor, claro, sino que sean, acordémoslo, negociémoslo. Si ustedes dicen que vamos a hacerlo así, ustedes son los que dieron la pauta, yo no se los impuse. Entonces nos comprometemos todos, ¿no? Claro. Y bueno, has hecho pues también con tu propio nombre, de alguna manera has sido como figura, de alguna manera, en la opinión pública, has influenciado bastante en el tema y has hecho tendencia de alguna manera. Y también has recorrido varios medios de comunicación. Le hacen, digo, no es que eso te haga periodista como tal, no, pero has participado en esos espacios. Más o menos, ¿en cuántos medios has tenido colaboración? En todos, con algunos, yo digo que los que, más bien sería más fácil decir los que no, ¿verdad? Porque hay uno que otro que no, pero en todos, por ejemplo, yo inicié realmente publicando, mi primera columna de opinión pública, no se sabe mucho, pero la primera vez que publiqué mis columnas fue en Pulso, y fue cuando justamente te daba clase, es decir, por ahí de 2003, 4, ahí incluso yo creo que todavía estudiando en la Facultad de Derecho o en la maestría, o sea, 2002, yo publicaba columna en Pulso. Órale. Ya ves que había una sección que se llamaba Ideas. Sí, los jueves, si no recuerdo mal. Sí, y muchos actores políticos publicaban opinión. Bueno, yo era un mocoso de 20 años y tenía una columna en Pulso. Fíjate. Y estuve unos 2 años, he estado en Antena, San Luis, que en la primera época, cuando hice mi columna Astrolabio, se publicaba en Antena cuando Astrolabio como medio no existía.
Y luego me preguntan, oye, ¿por qué la coincidencia del nombre? Bueno, porque el proyecto era que de la columna se iba a derivar un medio. La idea original de Miguel era, Miguel Maya, Sí. que eventualmente yo llevara el proyecto periodístico de Astrolabio, y ahí a mí me gana el tema de la consultoría, porque también me dedico a la consultoría, entonces dije, no tengo tiempo, nace Astrolabio, pero sin mí, y después hay otra época que estoy en Astrolabio. Pero no peleaste nunca el nombre ni Ah, nada. no, él me preguntó si yo no Ok. tenía ningún inconveniente. Le dije, no, tómalo. O sea, la verdad es que, como la verdad somos buenos amigos, dije, nombre adelante. O sea, era mi columna, se llamaba así, luego ese nombre le pusieron al medio. Le hubiera sacado una De feria. perdida, ¿verdad? Querido compadre, Pues es que ahí estamos le debe pendientes de una feria, regalías. Miguel. Miguel, ahí estamos pendientes de regalías. Pero no, la verdad es que sin problema, yo dije, adelante. Estuve una época en Astrolabio, luego de ahí estuve en segunda época en Pulso, Ok. que fue muy buena también esta época de carreras al principio. Yo estaba en Pulso en esa primera parte. He estado en Global Media con Erika Salgado como colaborador todos los lunes un tiempo. Actualmente, por ejemplo, estoy al mismo tiempo, o sea, en diferentes días, pero al mismo tiempo en diferentes medios que son quizá competencia, ¿no? Por ejemplo, en Pasión por la Radio, Sí. en EMSA con Samuel, en La Caliente, con Cindy y con Diego, Bueno, Cindy ya no está. ya no, ahora en la orquesta. En la orquesta. Creo que todos me piden opinión, ahora en plano informativo me han invitado recientemente. Pero te han censurado, Osvaldo. Yo sé Sí. que te han Hay censurado. A lo algunos, sí. mejor no te gusta hablar mucho del tema, pero claro que a lo mejor no te lo dicen, Sí, claro. no te lo dicen, Solo no te invitan. Sí, Solo ya no te exactamente. invitan. Y luego preguntas, oye, ya no va a salir mi columna. Yo te aviso. No es que por arreglos de Claro, claro. acomodos, reacomodos de las páginas. Pero luego cuando ya no les pagan te vuelven a invitar. Que venga Osvaldo porque no han accedido ya. Que vengan los duros, ¿no? Mira, yo lo que entiendo es, yo trato de no pelearme con los medios. O sea, digamos que siempre he tratado de una salida tersa, aun cuando yo de pronto veo que... Pero ¿por qué te censuran? O sea, ¿cuáles son los temas así en general que o les tocas los intereses políticos, económicos? Eso, económicos y políticos. Yo digo, a un medio solo le das bronca crítica hacia en su línea de flotación del medio cuando tocas a un político con el cual ellos ya tienen un arreglo tal que les implica un financiamiento de convenio importante. O sea, es decir, en la campaña al medio le dan lo mismo a todos los candidatos porque lo son. Pero juegan más o menos con algunos que pueden ganar. Alguno gana, se vuelve gobernante en cualquier posición en la que esté, y cuando llega al gobierno, entonces viene una negociación de los convenios, de la relación de los medios y el poder, y entonces puede ser que tú sigas ejerciendo una línea crítica en contra de los actores, y entonces resultó que es electo, y entonces ya se vuelve alcalde, o se vuelve gobernador, o se vuelve diputado, y entonces el medio pues se le atraviesa un poco la opinión crítica del columnista o del analista con su línea editorial. Y entonces lo que ocurre, no te lo dicen casi nunca, sino que empiezan como a ya no hablarte tanto. Un sesgo ahí. Ya no hay tanta, digamos, ya no te hablan tan frecuentemente, se hace más espaciado, hasta que en algún momento te das cuenta que ya no me han hablado, ¿no? Como que percibo, ya no tengo tanta actividad como antes, ¿no? Así es, la De verdad. repente. Pero no me aludo, o sea, digo, No, no pero pasa no nada. vives de eso, a fin no te pago. Es correcto, no pagan por las columnas. Entonces, Pero ¿sabes qué ocurre? Que tampoco los juzgo mal, porque entiendo que un medio vive de su publicidad y una fuente importante son las fuentes gubernamentales. Yo lo que reclamaría en todo caso es que no exista la confianza para decírtelo. Yo valoraría más que te dijeran así, aunque fuera, es decir, abrir el juego, decirte, oye Osvaldo, mira, hemos llegado a estos acuerdos, quizás no te los detallan, pero te quisiéramos pedir que ojalá que siguiéramos colaborando, solo que estos temas son complejos, ¿no? Y entonces yo la verdad es que también entendería que no, pero ¿accederías? No me censuraría, Ok. pero a lo mejor yo diría, procuraría tratar de no afectarlos, o sea, decir, sería crítico, igual, no censuraría una opinión, pero quizá no la plantearía en términos tan funestos que les rompa su relación. Claro. ¿No? A lo mejor la plantearía de una manera directa, pero no tan radical o tan agresiva, y ya, o sea, pero se lograría ese acuerdo, porque yo entiendo
que al final del día los medios sin ese ingreso no sobreviven. Entonces, Sobre todo pues, los que son dueños empresarios. los grandotes, ¿no? Los grandotes, los tradicionales, digamos, y que correcto. son empresarios y no periodistas a final de Eso es. cuentas. Porque eso es lo que le pasa a San Luis en el tema de medios de comunicación, que no son periodistas como tal, pero son empresarios que les gusta, ¿no? Inmiscuirse en el tema periodístico. Y como dices, bueno, tendrán su forma de pensar, sus líneas editoriales. Siempre, todos. Pero digo, si se quieren hacer como de buenos críticos o de buenas editoriales o columnas, ¿no? De crítica, pues también hay que ceder un poco de alguna manera, ¿no? Claro. Imponerse también a sus clientes. A final de cuentas, por eso tienen ese nivel, ¿no? Y mantener ese nivel. Claro, pero es decir, lo hablan contigo, tú no dejas de decir tu opinión, pero comprendes la línea editorial o la posición del medio, buscas puntos de avance. Y la otra, en mi cuenta de Twitter, por eso es tan importante para mí, porque es mi propio medio, y ahí no hay censura que valga, es decir, ahí pongo lo que me dé la gana. Entonces, no se dan cuenta que los seguidores llegan justo porque no existen esas limitaciones. Es decir, si mientras más libre es una opinión y más arriesgada es, mayor capacidad pues de spotlight tiene, o sea, de colocarse al centro de la opinión. Claro. Y entonces, por eso la cuenta es exitosa, porque en la cuenta no hay ni No hay censura, filtros. ni filtros, ni nada. Si los medios entendieran que pueden sobrevivir y aprovechar las redes, si lo que hacen es una parte periodismo de dar información, pero otra, mete opinión que genere discusión pública. Que detone, o sea, que provoque a la gente. Eso, pues te van a buscar a ti, te van a visitar al medio. Y ahora los medios no tienen tantas visitas. O sea, en redes están muy mal. ¿No? Muchos, ¿no? Como dices, o sea, como por nombre, por perfil o por figura que identificas, es como se está jalando, ¿no? Si tan solo Gatell lo entendiera. Claro, no, bueno, yo que Gatell, también te a Gatell crucificó, sí, te crucificó. Pero bueno, maravilloso que Gatell me mencionara, porque lo que generó es una llegada de seguidores. ¿Cuánto te subió esa vez? Yo creo que de un día para otro unos 2,000. Gracias, doctor. Gatell. Sí. Sí. ¿Por qué se ocupa un funcionario federal en un espacio de poder de ponerme de ejemplo de lo que le molesta en Twitter? Y además leyó mi tweet, que se lo agradezco muchísimo. Porque ¿De qué hablabas? ¿De qué hablabas? Gatell se está burlando de los muertos. Ah, sí. Porque lejos de admitir la gravedad de la pandemia, salía siempre a minimizar, ¿no? Porque le preocupaba el costo de imagen pública del presidente, no que la gente se muera. Y me parece que a un funcionario que tiene la responsabilidad de la salud, lo que le debe importar antes que nada es que la gente no enfrente riesgos de mortales, o que no muera, o que tenga atención médica. Incluso tomando decisiones que sean dolorosas, aunque sean costosas para la imagen del gobierno. Y él estaba en una lógica diferente, tan así que me pone de ejemplo, y a mí y al Financiero, de gente que no está de acuerdo o que cuestiona su política. A mí eso me vino muy bien, porque lejos de generarme denuestos, que también los hubo de la gente de los seguidores cuatroteros, vino más gente apoyando y vino más gente diciendo tiene razón, pues si el señalamiento que hace... Te dieron retweet. Retweet. Total, sí. Y entonces me colocó en la escena nacional. También el presidente, cuando subió la lista ¿Del quién es quién? Del quién es ¿Ya quién. saliste en el quién es quién? No, ese no. No. En el los 100 tuiteros, el BOA, bueno, el famoso BOA, ¿te acuerdas? Okay. Y la lista luego de los 100 tuiteros más anti López Obrador. Dije, no, bueno, gracias. Ellos han sido, la verdad, autores de ese éxito, no tanto yo, sino el que usen el poder para descalificar ciudadanos. No lo soporta el presidente. No soportan la crítica. No soportan. No. Pero hasta eso, sí hay como esa censura verbal, ¿no? Así de, contra ellos, por favor, ¿no? Claro. Pero realmente hasta no hemos logrado, afortunadamente, que te bloqueen así literalmente, una ¿no? vez sí perdí la cuenta. Sí perdí la cuenta como 2 días, un día. Pero ¿Por qué? Porque publiqué un video en la campaña pidiendo a la gente que no votaran por Gallardo. Entonces, ese fue un momento muy crítico. Publico el video y 1 o 2 días después mi cuenta salió del aire. ¿Te reportaron o algo? Masivamente. Me enteré que había sido un caso como de denuncia masiva global, o sea, a nivel mundial, de violación de derechos de autor. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Que ahora lo que ocurre es que muchos políticos, incluyendo el presidente López Obrador, ha registrado su nombre como marca y el de su esposa. O sea, Andrés Manuel López Obrador, etcétera, es una marca registrada.
¿Y gana dinero por eso? No es con fines lucrativos, sino como de protección Ah, ya. de patente o de nombre, para que en el futuro alguien no pueda explotar comercialmente el nombre de Andrés Manuel. Por ejemplo, que tengas que pedirle permiso para utilizar su nombre como marca y obtener un lucro económico. Ok. En mi caso, yo me imagino que quizá la marca era Ricardo Gallardo o no sé cuál sería la que estaba registrada, pero no era con afán de lucro económico, sino era una discusión pública. Sí. Sin embargo, hay empresas de redes, de manejo de gestión de redes, que tienen muchas estrategias de denuncia global y hay empresas que tienen cientos de miles de cuentas que pueden operarse para hacerte un crecimiento que no es orgánico, pero las contratas, les pagas y te dan miles de retweets, etcétera, o lo contrario, ¿verdad? A alguien les incomoda y entonces vienen los conflictos. Entonces, bueno, pasó eso, estuve fuera, con tweet off le llaman, ¿no? O sea, suspendida la cuenta. ¿Y qué hiciste? Apelé, o sea, presenté unos formatos de apelación explicándole a Twitter que no se trataba de ninguna violación de derechos de autor, sino una crítica política. Ya me imagino, les mandaste así el tratado completo de los derechos. Tienen ellos unos formatos muy rudos. ¿Ah, sí? Sí, te dicen que te... O sea, sí se defienden legalmente. Sí, Twitter bueno. si quieres recuperar tu cuenta, te hace que te sujetes jurídicamente a la jurisdicción de tribunales en Estados Unidos, mediante los cuales, si sales responsable, tienes que indemnizar económicamente a quien haya Órale. no, son rudos. Entonces, si tú no aceptas, la cuenta ya la perdiste. Y yo dije, acepto, porque no tengo nada, no hice nada indebido. Entonces me fui allanando al procedimiento Claro. jurídico y dando mis alegatos, dando mis razonamientos, y pues creo que lo valoraron, lo juzgaron que efectivamente era un tema de libertad de expresión y ya me dieron mi cuenta. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Te entretuviste en todo eso? Yo creo que fue muy rápido, como 48 horas, pero es atípico. Generalmente un procedimiento como ese tarda de 15 días a 30. Ok. Pero si te encuentran responsable, no te devuelven la cuenta nunca. Nunca. Y es más, yo sé de casos, al menos de 2 amigos que tienen cuenta en Twitter, incluso más grandes que la mía. O sea, puedo dar los nombres. Es Simón Ptolomeo, que es un cuenta no con nombre real, y Alex Bax, que él sí es una persona real, Bax Live o Alex Bax. Y ellos infringieron alguna norma de Twitter, se fueron al procedimiento, lo perdieron, y entonces Twitter lo que hizo fue no permitirles abrir ninguna otra cuenta, ni con otro nombre. O sea, en cuanto... ¿Identifican su IP o cómo? Exacto, la IP, pero además cualquier palabra que aluda al nombre que tenías antes o a los tweets que publicabas, son algoritmos muy, muy, muy rudos. Ya. Entonces, si identifican que eres tú con otro nombre, o sea, por ejemplo, en lugar de Osvaldo Ríos ponerle el astrolabio personal, Ajá. pues si identifican que alguien me diga, qué bueno que volviste, Osvaldo. Ah. Es Osvaldo, para abajo, ¿sabes? Eso ocurre. Por eso hay mucho seudónimo entonces en Twitter también. Sí, pero a mí me parece que lo que vale en Twitter es cuando tú criticas con tu nombre y tu apellido. Claro, ¿no? enfrentarlo. No, a mí siempre me dicen, cuentas falsas a mí no me gusta. No podría tener una cuenta falsa porque nunca la he necesitado para decir lo que Y digo. te asociarían inmediatamente. Claro, pues. ¿cómo le das? No, pues dices lo que... Pero lo no que es la crees, primera ¿no? vez que litigas en Twitter, ¿no? Porque sentaste precedente. Creo que sí fuiste el primero Sí. en meter un amparo contra Así un es. funcionario porque te bloqueó. Claro. Yo no Que, o sabía sea, que Mijis me había bloqueado ¿Pero por qué te bloqueó un funcionario? porque no le gusta lo que dices. Mira, es que Es cuando que él es llegó como increíble. diputado, yo cuestioné el tema de que llegara Pedro Carrizales, Mijis. Claro. Pero entonces él se victimizaba diciendo, claro, no les gusta que los chavos banda lleguemos Es a porque espacios. soy chavo banda, Sí, ¿verdad? Sí, le decía, no, no. Es porque soy pobre. Yo le decía, yo soy pobre igual que tú. O sea, tú eres de las piedras. Las piedras. Y yo soy de San Sebas. Y los dos nacimos muy jodidos. La diferencia es que tú construiste tu carrera jodiendo gente. Y yo hice mi carrera respetando la ley. Entonces le dije, venimos de abajo, pero no somos iguales, mijis. Y no porque ahora no seamos pobres, porque él tiene más dinero que yo, él es millonario. Ahorita sí, Él claro. es millonario. Yo no soy millonario, pero ni de locura. O sea, me trabajo mucho para poder vivir. Él tiene una cuenta muy buena en el banco. Entonces yo le decía, no, venimos de lo mismo, pero no usamos el mismo camino, mijis. Entonces yo le decía, mi problema contigo es todos tus antecedentes criminales, de los cuales, aun cuando no son antecedentes penales, a mí me ponen en duda
si verdaderamente mereces ser un representante popular y si realmente representas a la gente del distrito. Porque a mí me parece que la gente de tu distrito es gente que trabaja legalmente, honestamente, para llevar el pan a su casa. Y tú tienes una trayectoria en donde difícilmente puedes sostener eso. Bueno, eso provocó que me bloqueara. Entonces me bloquea y entonces promuevo un amparo y me decían, ¿por qué ampararte? ¿Ante quién fue el amparo? Ante juzgado de distrito, o sea, un juzgado federal, Okay. que finalmente terminó en la Corte, sentando un precedente junto a otros amparos para que los funcionarios no puedan bloquear ciudadanos. Es decir, si hoy un funcionario público te bloquea, promueves el amparo y automáticamente te dan la suspensión de plano. ¿Por qué? Porque es un funcionario público. Es decir, Pedro Carrizales como individuo, como ciudadano, tiene derecho a bloquear a quien sea. Pero si él va a cobrar un sueldo público como servidor o funcionario público, no tiene derecho a bloquear a un ciudadano porque su red social se convierte en un medio de comunicación donde informa públicamente. O sea, es un recurso sus actividades. público. Es correcto. Aun cuando la pagara él, la información que él pone, si se ostenta como funcionario o lo es público. Entonces no me podría negar a mí el derecho de saber qué hace el diputado del 8º distrito. O sea, no tengo derecho a saber qué hace la persona individual Pedro Carrizales en su vida privada, no. Eso no tengo derecho, ni nadie. Pero lo que haga Pedro Carrizales, el diputado del 8º distrito, que era todo, no me puede restringir. Claro. Bueno, entonces me promuevo el amparo y le pide el juzgado de distrito a él que rinda un informe justificado de por qué me tiene bloqueado. O sea, primero dime por qué lo bloqueaste y segundo, justifícame legalmente por qué lo hiciste. O sea, ¿cuál es tu invocación jurídica para bloquear a un ciudadano? Bueno, entonces ahí me desbloquea y me dice, Osvaldo, no era necesario, bastaba, así me contestó de tuit públicamente. Me dijo, ¿para qué desperdicias recursos de los tribunales, sabiendo tantas cosas de los tribunales? ¿Para qué los pones a trabajar en estas tonterías? No me hubieras dicho que te desbloqueara. Y le pongo, a ver, no seas tonto, ¿va? No te puedo decir eso porque me tienes bloqueado, ¿no? Sí, o sea, claro. Primer punto. Por eso no te lo digo. Digo, pero segundo, tú no lo sabes. Digo, pero quienes estudiamos Derecho y quienes creemos en la ley, tratamos de respetar la ley todos los días, sabemos que buscar ejercer nuestros derechos nunca será un desperdicio. Y hacer que los tribunales hagan que funcionarios como tú, que no respetan los derechos de la gente, los obliguen a respetarnos, no es un desperdicio, Pedro. Es una ganancia. Porque a partir de ahora no podrás bloquear ciudadanos y eso es un gran avance. Porque te victimizas. No, ni tú, ni ningún funcionario. Nadie. Claro. Desperdicio. No, hombre, fue un gran avance lo que logramos. Claro que fue complejo, fue difícil pensar cómo comunicar que no se trata de un pleito personal con Pedro, sino que queremos que los funcionarios públicos entiendan que no pueden bloquear ciudadanos. Claro. ¿No? Entonces, y ya había habido otros casos en Baja California o Monterrey. Sí, los hubo. De ahí fue ya... Y se acumularon. Es que se sienta una jurisprudencia. Claro. Y entonces se hace jurisprudencia en toda forma y ya se vuelve un criterio para los juzgadores. Cuando la Corte ya define que esta jurisprudencia ya es un referente para la resolución de controversias, todos los juzgadores empiezan a resolver en el mismo sentido. O sea, ya no hay interpretación constitucional, sino... es porque digo, como el tema del aborto, como el tema de los matrimonios homosexuales, o sea, ¿no? Protección de derechos humanos. Protección de derechos, punto. Y todo por el berrinche de no querer soportar una crítica. Cuando ni siquiera habíamos interactuado plenamente. O sea, todo lo que digo que yo puse, lo puse sin arrobarlo a él directamente, sino de manera pública. Y él se previno, o sea, dijo, me vacuno, antes de que Osvaldo me lo vaya a decir directamente, lo bloqueo. Y yo ahí me di cuenta que me tenía bloqueado. O sea, cuando después, ni siquiera sé cuándo lo haya hecho, pero cuando me di cuenta promoví el amparo con un abogado, un gran amigo que hay que decir también, Luis González Lozano. Él fue quien promovió el amparo y lo ganamos y sentamos un precedente bien interesante. ¿Tú has aguantado la crítica? Digo, ya me dijiste que sí, ¿no? Que a final de cuentas hay muchos comentarios que denuestan y todo, pero a final de cuentas has enfrentado una crítica que aceptes como al nivel, ¿no? De argumento. Sí, he debatido muchísimas veces. He debatido con personas que no estoy de acuerdo, como por ejemplo Citlali Hernández, la senadora. Sí. Ella es uno de los hemos tenido debates muy fuertes. Yo le he reclamado públicamente que no se sabe nada con el supuesto atentado con un libro explosivo que le llegó a su oficina. Y se lo reclamé públicamente muchas veces. Cada mes yo le recordaba que pasaba un mes sin que supiéramos qué había pasado. Y se molestó a tal punto que me cuestionó que si yo tenía un interés personal era porque a lo mejor estaba involucrado
y arrobó a la Fiscalía General de la República y puso, quizá debas decirle algo a la Fiscalía General de la República. Y yo le dije, a mí usted no me intimida, ¿eh? Y si la Fiscalía General quiere que vaya yo declaro, pero no tengo nada que declarar porque no sé nada del asunto. Justamente lo que estoy haciendo es exigirle a la Fiscalía que presente a los presuntos responsables y que nos diga qué pasó, porque es el más grave atentado en la historia del Senado de la República. Claro. Después de la muerte de Belisario, yo creo que ningún logre senador llegar hasta el a este Senado punto, con ¿no? tanta Y le dije, seguridad. senadora, publiquen los videos. ¿Quién llevó el libro? ¿Quién llevó el libro a su oficina? Ahí hay cámaras en el Senado. En el Senado hay 3 filtros para ingresar. Dígame cómo pasó un libro, 3 filtros. ¿Qué persona iba llevando el libro? ¿Por qué explotó en el momento en el que usted... Le hice todas esas preguntas, ¿no? Entonces, debatimos fuerte. Yo le admito a ella que nunca me bloqueó ni yo la bloqueé porque el debate, aunque fue muy ríspido, se mantuvo en los niveles del respeto. He debatido con Juan Ramiro Robledo, he intentado debatir con Gabino Morales, o sea, porque alguna vez me puso cuando expliqué que me parecía injusto que él hubiera dicho que Juan Ramiro tendría que jubilarse, aludiendo que estaba viejo, y que me pareció injusto porque dije, bueno, Gabino habla desde tener una posición de poder relevante, la más importante del gobierno federal aquí, claro. Es la verdad, es el funcionario más relevante. Yo pensé, pero dije, pero no se vale que desde esa posición de poder descalifique a un hombre con el que muchas veces no estoy de acuerdo, que es Juan Ramiro, pero no por su edad. Porque Juan Ramiro puede ser un hombre mayor, pero tiene una trayectoria no puedes comparar muy un Gabino respetable. Morales con Juan Ramiro Robledo, jamás. Eso me parece, y eso dije. Dije, me parece que la trayectoria de Juan Ramiro, con el que muchas veces no estoy de acuerdo, es una trayectoria impecable en el servicio público y es un hombre con gran conocimiento, que tiene una conducta pública intachable, es un tipo que estudia y que argumenta muy bien. Bueno, Gabino Morales me puso, ya, bájale el cierre. Eso no, puso. Bueno. Sí, ¿no? Vi ese hilo. Entonces, ese hilo, bueno, pues no era un debate, realmente era evidenciar que su nivel de discusión era verdaderamente de cantina, ¿no? O sea, pero de lo más bajo, ¿no? Pero una discusión que hayas dicho, bueno, me callo la boca, que hayas dicho, bueno, esta me equivoqué, o una cuestión de, bueno, este argumento sí es válido, pero no estoy de acuerdo, pero respeto. Muchas veces, la verdad es que yo creo que han sido varias. Por ejemplo, quizá con la gente que he discutido, pero que he llegado a admitir algo de razón, son con los sectores de Morena que son menos radicales. Por ejemplo, Tatiana Cloutier. Con Tatiana Cloutier me seguía y yo la seguía, y alguna vez discutimos algún asunto, y yo admití, por ejemplo, porque le cuestioné que se hubiera ido de vacaciones a un castillo en España, sí. Y le cuestioné, bueno, sí, claro, qué bonito, ¿verdad? Es como gobernante proponer austeridad, pero usted se va de vacaciones a España. Y bueno, me dice, bueno, pero es que es con mi dinero y es en mi tiempo libre, la verdad es que... Y yo dije después, bueno, tiene razón, la verdad es que... Yo dije, bueno, creo que no se ve bien, o sea, no es congruente con el discurso, pero pues no es censurable desde el punto de vista, pues que haga lo que le dé la gana con su tiempo y con su dinero, ¿verdad? O sea, tiene razón. Y siempre contesta Tatiana, ¿no? Porque la criticaron, creo que una forma de vestir. Eso me parece absurdo, eso sí no. O sea, como por... No, o sea, puede ir en tenis, en chanclas y te vale madre, o sea, sí, es igual. ¿por qué? Sí, yo creo que a lo mejor, yo lo que creo es que cuando fue como representante de Estados Unidos, que cuando eres funcionario público, ya no solo es tu persona, sino también la imagen del gobierno. Pues sí. Eso sí, pero a mí no me gusta cuestionar tanto, es un tema muy frívolo, ¿no? Sí. O sea, que si te vistes bien o que, ejemplo, que si el presidente está gordo, ¿no? Digo, ¿con qué autoridad moral habla uno? Digo, o si está peinado o no está peinado. Exacto, ¿no? Yo mejor no le digo nada, porque si no al rato me van a poner a dieta a mí, ¿no? Que luego es más complejo. Digo, no, eso no. Pero la otra que me dices, tú bloqueas o aguantas, yo aguanto toda la crítica. La crítica más dura, el señalamiento que me puedan hacer a mí, lo aguanto. Lo que no aguanto es un insulto. Es decir, a mí dime, me parece incongruente tu postura, no tienes sensatez, estás diciendo algo que es mentira, adelante y debatamos. Pero si me dices pendejo, si me dices hijo de P, ¿no? Si me dices muérete, pues no, eso. Bloqueo. ¿Y por qué bloqueo? Porque los que me dicen eso son cuentas siempre falsas. Mi experiencia es que a mí jamás me ha dicho una cuenta con nombre y apellido algo de frente. Nunca. Jamás. Esas cuentas que pueden hablar mal de mí lo hacen sin arrobarme, lo hacen a mis espaldas. Si tienen nombre y cara, no me mencionan. Porque si me mencionaran, yo respondería. Y le respondería como corresponde. Entonces por eso no me arroban. Entonces yo no me aludo. A mí no me importa. Pero cuando alguien me arroba y debate, yo debato.
Pero si me insulta, yo bloqueo. Porque tampoco me parece sano mentalmente estar teniendo una discusión o tratar de tener una discusión que atienda criterios de racionalidad cuando la otra parte te está permanentemente enlodando o insultando. Claro. Y no del nombre. Por ejemplo, algo que es bien valioso en Twitter es que todos los comentarios que yo pongo los hago dando mi nombre y mi foto y mi imagen. Aparece mi cara y mi rostro. Entonces, eso me obliga a mí a tener dentro de mis límites de publicación idea de que lo que digo es mi responsabilidad. Entonces, si un día me equivoco y pongo un tuit misógino, homófobo, violento... Siempre hay un tuit capturado. Claro, sexista, calumniador, pues ese es me estoy ateniendo a que está mi nombre de por medio y es mi reputación. Entonces, si alguien no tiene el valor de dar su nombre, su rostro y está en el anonimato, no se juega nada. Entonces yo digo, con eso pues, bloqueo automático cuando te insultan, porque es generalmente alguien que te conoce, que está muy frustrado, que te envidia y que como no puede plantearte un debate cara a cara, lo que tiene que hacer es la cuchillada por la espalda. Sí, claro, la ofensa directa. ¿Tú, ¿no? ¿Tú les contestarías? Pues, ¿para qué? Bloqueo, No, totalmente. Pues, yo le contesto a la gente linda. Hay gente que... No, ni para qué bloquearlos, ¿no? O sea, también solitos se van apagando, a final de cuentas. Sí, pero en el caso mío, por ejemplo, si yo le contesto a una cuenta de este tipo, lo hago visible. Sí, exactamente. Ajá. Sí, sí, o sea, sí. le doy visibilidad ante mis seguidores. Sí. Entonces lo que hago es bloquearlo y se muere. O sea, lo bloqueo y no existe más. Y en cambio... Pero porque estás seguro que son cuentas falsas, digo, porque sí, pueden o sea, decir es que te han bloqueado a ti, no, bueno, No. te bloqueas una cuenta falsa. Es correcto. No hay una persona con nombre y apellido que diga, yo a mí me había bloqueado y sin haberlo insultado. No. O sea, me insulta, ¿no? Ahí se acabó el debate. Pero yo prefiero perder tiempo de redes. ¿Te fijas que no he tomado el celular? Como regla general, yo cuando voy a un desayuno, a una comida o tengo una reunión de trabajo, jamás toco el celular. Entonces dicen, ay, eres súper tuitero, te la has de pasar todo el tiempo en el teléfono. No, subo un tuit, lo lanzo y me olvido, ¿eh? Y pueden estarme diciendo muy bien o muy mal, pero no estoy viéndolo. Cuando salga ahorita y lo agarro, Lo revisas. a ver qué hay. Pero habrá muchos comentarios que no voy a contestar y que ni vi. Esa es la verdad. Entonces, yo prefiero, si tengo un tiempito para contestar, prefiero contestarle a la gente que me tira buena vibra, que me dice buenos días, que me dice algo bonito, que te escriben para agradecerte algo. Prefiero ese tiempo ponerlo ahí con la gente que vale la pena. Pues buena vibra, Claro, buena energía. en lugar de estar contestándole a una cuenta troll que me está mentando a la madre. O sea, no. De entre todos, esta actividad que tienes de tuitero, ya tendrás unos añitos, como unos que más de 5. No, mucho más. Yo abrí mi cuenta en 2010. Ah, ya, unos 10 añitos, 11. Sí, de los más primeros. o menos, sí. O sea, ¿sobre qué se va tus temas? Porque, a ver, eres anti-4T, Ajá. fuiste perredista alguna vez, Sí. o propanista, porque luego muchos Sí. te pueden encasillar en el tema de Acción Nacional. Ajá. Pero, entonces, ¿tienes una definición partidista o no? No milito en partidos, milité en el PRD de los 18 años a los 23. O sea que fue de 1997 a 2003. Fui candidato a diputado por el PRD en el 2000, por ejemplo, aquí por el 6º distrito, cuando el PRD era un partido de izquierda Sí. real, y no ganaba elecciones. La verdad es que esa vez nos apalearon así horrible, pero yo quedé por ahí de 8% de votos, 10%, que en ese momento era buenísimo, porque el PRD sacaba 4%, o sea, dupliqué la votación del distrito. Y me fui en 2003, cuando llegaron los priistas al PRD aquí, cuando llegó Juan Ramiro, Elías Dip. Ya. Claro, hay una anécdota que te voy a contar preciosa. Yo renuncio al PRD en 2003, en enero, febrero de 2003, y en marzo me vinculo a la campaña de Marcelo de los Santos, como ciudadano, no militando en el PAN, pero apoyando el proyecto de Marcelo a la gubernatura. Gana la gubernatura, yo participando públicamente en su campaña, y me invita a ser director de desarrollo político en el gobierno del PAN. Sí. Yo no era panista, pero el gobernador panista me invita. Entonces el servicio público es para todos, no es de un partido. Ya voy. Y se organiza una CONAGO, no sé si recuerdas al principio de Marcelo, que es la primera CONAGO que se hace aquí en San Luis.
Sí, no, la primera fue con Silva Nieto, pero la segunda con Nago. No, pero muy a grande. Marcelo le encantaban. Ese esos- boato le encantaba, ¿no? Bueno, era una fiesta. Decía que era el imperio, ¿te acuerdas? El emperador y tal. Y que por eso había tenido sus gladiadores. Ay, no, no, que era el no, equipo de no, fútbol. no, Bueno, sí. no era tan así, pero o sea, había algo de eso. Sí, había mucho culto a la personalidad. Sí, sí, total. Mucho, bastante. Bueno, yo una vez declaré otra anécdota. Una entrevista en Pulso con Juan Antonio González, me hizo una entrevista y me pregunta, oye, ¿no hay nada mal en el gobierno? Yo, sí, hay muchas cosas en el gobierno que están mal porque se puede trabajar. Oye, pero dicen que hay mucha soberbia del gobernador. Le digo, no, yo creo que este es un gobierno de seres humanos, no de dioses, y las personas se equivocan. No, bueno, el otro día, el de Marcelo, gobierno de personas, no de dioses. Hay muchos temas pendientes en el gobierno. ¿Y tú Yo siendo no? funcionario. No, pues es que lo dije. ¿Sí? La verdad lo dije. Y dije, bueno, pues es el costo de la libertad. O sea, nunca me llamaron la atención. Nunca hubo un reclamo del gobernador hacia, siendo yo funcionario, lo tengo que decir jamás. Poncho Castillo era el secretario de Sí, gobierno. sí, sí. Él sí me dijo, híjole, yo sí estoy un poco preocupado a ver si no se molesta el gobernador. Dije, bueno, pues lo que ustedes decidan, ¿eh? Yo asumo los costos y los riesgos de mi responsabilidad. Pero es que ¿en qué calidad lo hiciste? Como Funcionario público. Ah, no. Es lo que les digo. Siendo director de desarrollo político, hice una autocrítica del gobierno y se publicó en 8 columnas en Pulso. Sí. Y el gobernador creo que abonó a su buena imagen conmigo, que nunca me dijo nada. La verdad que sí era para por lo menos pedirme una explicación. Sí, claro. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que no chutamos para el mismo lado. Le digo, sí, gobernador, pero creo que yo pienso que le ayudo haciendo mi crítica al gobierno, incluso públicamente. Pero nunca hubo una mención ni Jamás. nada. Y en reuniones lo saludaste sin problema. No, hombre, a mí siempre me trató con mucho respeto. Eso que decían de que Marcelo era gerente y los trataba con la punta del pie y tal. Algunos sí. Yo sí vi una vez que le gritoneó Pues que si te a pones de Arturo. tapete no te quejes que te pisen, ¿no? Sí, bueno, Marcelo era así de Sí. pulcrísimo y que Sí. todo lo quería aquí, que la banderita, que sí todo, o sea, y si no lo tenías, ahí sí veías a Marcelo emputadísimo. Sí, a mí me encargaba cosas, yo las entregaba, es decir, prospectiva, Sí. análisis político, prospectiva, toma de decisiones, análisis de riesgos o agenda de riesgos municipales, me pedía cosas, pero a mí siempre me trató con mucho respeto. Bueno, es que eso pesaba más como tu trabajo Sí. que cualquier declaración que pudiera Pero además decir, no me le banquete. ponía de tapete, es decir, jamás era lisonjero. O sea, era gobernador, buenos días, a sus órdenes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, qué gusto, tal. O sea, no era nada más que eso. Entonces a mí lo que hacía era invitarme al despacho a analizar temas de política, a tomar decisiones, tal. Pero bueno, ese paréntesis era lo de la declaración de Pulso de Juan Antonio, que luego provocó mucho escándalo. En la CONAGO me pide el gobernador, Marcelo, me dice, oye Osvaldo, tú que estuviste vinculado con la izquierda, me gustaría que atiendas a un gobernador de izquierda, porque tenías que ser como anfitrión de los gobernadores que vinieron, ¿no? Yo, me encantado, dije, bueno, soy el único director de área, porque es secretario, subsecretario, director general y director de área. Yo era director de área. Sí, sí, sí. Y me pidió que recibiera un gobernador. Dije, no, yo encantado. O sea, qué distinción, al contrario, es una distinción para mí. Y me dice, pues a Ricardo Monreal. Dije, no, perfecto, yo recibo a Ricardo Monreal, que nuestro vecino de Zacatecas, ¿no? Ahora morenista, consagrado ¿Qué y tal? aspirante presidencial, ¿no? Sí, sí, sí. Recibo a Monreal, o voy a recibir a Monreal, y antes de recibir a Monreal, me habla el gobernador y me dice, Osvaldo, un favor, hay un diputado que quiere participar de toda la recepción a Monreal, y todo lo que haga Monreal acá, quiere estar presente. Sí, cómo no, Juan Ramiro Robledo, del PRD, que porque es amigo de Monreal, perfecto. Bueno. Entonces me dice, ¿no tienes inconveniente en hacer todas las actividades con Juan Ramiro Robledo? No, yo me había ido del PRD porque llegó Juan Ramiro. Entonces, ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? 24 años. 24 años. No. Yo era un mocoso. Un mocoso, la verdad. Y tú, bueno, sí, ahí voy. Pero ¿cuánta historia ya tenía? O sea, ya había renunciado Sí, del PRD, sí, ya había hecho cierto, la maestría, ya había llegado al gobierno. Llegué de funcionario público a los 23 años. Era muy jovencito. Sí, sí, sí. Y llega Juan Ramiro conmigo, vamos en la camioneta, me dice, ¿manejas tú o manejo yo? Le dije, no, maneja usted, yo apenas me estoy enseñando a manejar. Y es verdad. Entonces manejó Juan Ramiro la Suburban que nos dieron. Vamos los dos a recibir a Monreal al aeropuerto. Y ya de regreso... ¿No platicaron en el transcurso? Muy poco. La verdad es que, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo te ha estado? Muy bien. ¿Cómo qué tal el PRD? Así, ¿no? Llegamos por Monreal. Solamente Monreal se subió atrás en la camioneta.
yo iba de copiloto, Juan Ramiro manejando, y entonces Juan Ramiro, lo tengo que reconocer, siempre ha sido muy elogioso de mi persona, a pesar de que hemos tenido diferencias personales, siempre me ha dado un trato muy, la verdad, muy elogioso, muy de reconocimiento. Y le empieza a platicar a Monreal cosas muy buenas de mí. Órale. Ya no las repito, pero es muy inteligente, etcétera, ¿no? Y liberal, y es un hombre tal. Y me empieza a echarme flores y dice, y ahora es funcionario de Marcelo de los Santos. Y entonces Monreal le pregunta a Juan Ramiro y dice, a ver, si me dices que es muy liberal, que tiene un gran pensamiento, que hace en el gobierno de la derecha, ¿no? Ya ves cómo hablan ellos, ¿no? De su léxico, ¿no? Su jerga. ¿Qué hace con la derecha? Y dice, ¿por qué no está le dice Monreal, ¿por qué no está en el PRD con nosotros? Y le dice, es porque llegué yo al PRD. Uy, claro. Y tú trágame tierra. No, pues era la verdad. Pues y le dije, lo que pasa es que Juan Ramiro representa también al viejo partido, al viejo partido Estado. ¿Dijiste tú? No, claro. Ustedes representan al viejo régimen. Y yo quería democracia. Y por eso para mí era mejor que ganar un partido diferente al PRI e irme del PRD cuando el PRI llegó al PRD. Pues para mí tiene mucha lógica. Sí, claro. Digo, no lo entienden ustedes. Pero lo estabas platicando ahí en la camioneta. Claro, con Juan Ramiro y con Monreal. Y con el gobernador de Zacatecas, claro. Y con un diputado local que había sido... De priista toda su vida y ahora era diputado del PRD. Bueno, y yo ahora funcionario en gobierno del PAN. Sí, no te ibas a quedar callado, por supuesto. No, para nada. Y bueno, fue maravilloso poder platicar toda esa semana, o lo tiempo que duró la CONA, unos 3, 4 días. Pero bueno, yo creo que, y a donde voy, es que sí tengo, digamos, una posición ideológica pública. Yo me definiría ahora como un hombre liberal. Esencialmente soy de pensamiento liberal. Siempre lo fui. Aunque te tengo que decir que mis inicios son de una formación de izquierda dura, más marxista. Sí, así fueron las clases, así fueron, ¿no? Desde una perspectiva crítica marxista. Sí. Yo creo que esas posiciones que defendía muy apasionadamente, muy joven, hoy no. Las contrastas, digamos. Sí, no, pero además no las coincido en nada. Es decir, hoy no podría repetir cosas que creía a pie juntillas, como por ejemplo el tema de la dictadura del proletariado, es decir, la clase obrera se apropia de los... No, por favor. Yo no creo en dictadura de ningún tipo, así sea una dictadura de ángeles, vamos a derrumbarla, porque lo que creo es en la democracia. O sea, siempre fui demócrata, pero a veces me ganaba la posición marxista, sí. Pero no, es la democracia, no es el marxismo, porque en el marxismo no hay democracia, no hay libertad de expresión, no hay competencia política electoral, ¿no? O por ejemplo, el odio de clase, ¿no? Que es una base del pensamiento marxista, el creer que los que tienen es porque han explotado a los que no tienen tal. Yo creo que sí hay mucha explotación y mucha desigualdad, pero yo no creo que haya derecho legítimo de quitarle a nadie su propiedad, ¿no? Yo creo en el derecho de propiedad, de que cada quien puede tener y luchar por lo que adquirir sus bienes, claro. Y tampoco creo en el odio de clase, y tampoco creo en la dictadura de ningún tipo. Entonces, cosas que ya no creo. Es que eres aspiracionista, por eso. Sí, puede ser. Es que eres aspiracionista. O me volví más demócrata y más liberal, quizá, que creo es lo que me pasa. Pero sí le has trabajado un poquito más, o bueno, el Partido de Acción Nacional te ha contratado un poquito más de tema de asesoría, ¿no? Has estado en el Congreso, entonces... Sí, he trabajado campañas electorales para el PAN, sí. la de Sonia Mendoza, yo creo que es la más evidente, ¿no? Públicamente la trabajé. Estuvimos muy cerca de ganar la gubernatura, no se dio. Pero fíjate que ahora he diversificado. He hecho cosas con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Que me invitan. He hecho cosas con el PRI. No se sabe mucho, pero hay grupos del PRI, por ejemplo, empresariales, que la semana antepasada me invitaron a dar una conferencia. Órale. Y todos eran del PRI. O sea, había 30 personas de asistentes a una conferencia muy buena, la verdad, de un tema muy interesante, que se llamaba ¿Hay vida para el PRI después de carreras? Y me invitan a mí a que diga mi opinión, ¿no? Pero eran priistas. Okay. Yo creo que quizá se piensa que estoy más cerca del PAN porque mi posición política es más cercana al PAN porque es muy anti-AMLO, ¿no? Y quizá es más el más opositor de los partidos es el PAN. Pero no, la verdad es que pues yo voy a donde pero me no invitan. Traes todos los los lineamientos de Acción Nacional. No podría ser panista porque no podría apoyar el tema del aborto. La posición panista yo no la podría suscribir. ¿La provida? No la podría suscribir en esos términos. Y tampoco estar en contra del matrimonio homosexual. A mí también se me pareció que era un tema
dado por sentado. O sea, Ya que cada es quien como muy... hagan lo que quiera con su vida privada. ¿Para qué le vas a regular a la gente las sábanas? En algún momento va a tener ¿No? que adaptarse. Todo. O sea, Todos los temas porque soy más liberal que exactamente. otra cosa. Entonces, para mí es un tema de libertades. Y eso es ¿no? lo que has demostrado a final de cuentas ahí en tu espacio propio, Sí. que es tu cuenta de Twitter. Claro. Pero si, por ejemplo, alguna vez Morena o Andrés Manuel te ofreciera una chamba, Creo que no, porque no sería chamba, sí. sino como que te den oportunidad Sí. de proyectos, investigaciones. No, sería incongruente. Yo, por ejemplo, la consultoría con Morena creo que sería complicada porque me costaría demasiado trabajo. Okay. Y porque creo que probablemente no haríamos buen clic, creo. O sea, porque no tendríamos nada de afinidad. En cambio, con otros actores, MC, por ejemplo, pues creo que sí. Por ejemplo, estuve ayudando, más como amigo, ahí sí, no profesionalmente, pero como amigo, a Marbeli Costanzo Okay. en su campaña, ¿no? Pero era un... Sí, porque ella no es política como tal, Es correcto. O sea, ¿no? Pero sí traía esa vibra y esa chispa de... Así es, y ella, digamos hacer que cosas. por ella voté. O sea, porque la quiero, porque la estimo, porque la conozco, porque le creo, porque es honesta. A lo mejor no comparto la agenda de MC completa, pero de las opciones que había me parecía Pues muy era como respetable. más auténtica y congruente a final de cuentas. Creo que fue la única que no le Y se levantó la mano definió a Gallardo. nunca. Fue la única. La única. Bueno, pues ahí está su integridad, ¿no? Y además nunca se escondió de sus posturas más polémicas, ¿no? Es decir, era sí a la despenalización del aborto, Claro. sí a la diversidad sexual. Fue la única que se definió con decisión. A pesar así. de que el dirigente de MC pues no está tan de acuerdo tampoco con No, esas cuestiones, porque somos San Luis Potosí y quizá MC calcula que le puede costar más políticamente definirse, ¿no? Pero bueno, entonces voté por MC y ahí te va otra. He votado por candidatos de Morena. Hace 3 años, en la elección que juegan Javier Nava, Leonel Cerrato y Cecilia González, yo públicamente dije, voto por Leonel Cerrato, y es de Morena, es candidato de Morena. ¿Por qué por Leonel? Porque en ese escenario de competencia, yo veía que, lamentablemente, Cecilia me parece un gran perfil, pero estaba lejos de competir y ganar. Y creo que la pelea estaba entre Nava y Leonel. Entonces dije, de esas dos posiciones, era pública mi animadversión con el proyecto de Nava, y dije, voy a apoyar a Leonel, y esperemos que gane. No le alcanzó, pero mira, acabé votando públicamente por Morena, porque al final yo veía que Leonel, aún siendo postulado por Morena, tenía un margen de autonomía y de independencia que creo que todavía tiene, incluso ¿La libra? Sí, todavía la libra. Yo creo que hay cosas que le van a costar en su capital político, digamos. Las decisiones que ha tomado. Sí, sí, sí. Pero es un buen amigo, yo creo que es un hombre muy decente, creo que es un hombre honesto. Ahí la dejaría, o sea, que su honestidad, yo le hago votos para que su honestidad siempre esté por encima de sus definiciones políticas o sus proyectos políticos, y que haga, ahora que es funcionario público, pues que gobierne para todos. Ya no tiene que preocuparse de que si es de un partido o de otro, porque finalmente es un funcionario público, pero es sobre todo un buen amigo y un hombre honesto. Y creo que él podría decir de mí lo mismo. No siempre estamos de acuerdo en lo que hemos demás. Tuvimos con los Ortiz un espacio de debate. Padrísimo, el War Room con Aurelio. Con Aurelio, que en paz descanse. Sí, sí, sí. ¿no? Nos dábamos con estaba todo. Genial, porque cada quien tenía como su forma de pensar. Aurelio, o sea, mi admiración total, porque le tocabas al PRI, se ponía loco. Sí, y te explicaba y te argumentaba y dices, o sea, casi te convence. Sí, y Leonel ¿qué es el PRI, defendiendo Aurelio? a López Obrador, ¿no? Sí, claro. Y a Morena. Casi les crees. Y yo cuestionando a Morena o al PRI y tal, ¿no? Sí. ¿No? Entonces sí, y pero mira, estaba padre. Sí, impresionante. Sí. Nos dábamos durísimo. La verdad es que a veces la gente no sé si se daba cuenta, pero terminábamos los programas, o sea, ya terminaba la transmisión y ahí nos despedíamos y ya, o sea, sí quedábamos como el boxeador que queda como con las heridas del combate, así. Como cuando un niño se pelea, ¿no? Sí, en la calle con otro y no niño. nos hablábamos después, ¿eh? O sea, no era como, oye, estuvo muy rudo, tal, no, nada. Nos vemos el otro jueves a darnos con todo. Sí, claro. Eso era el valor del War Room. O sea, que teníamos posiciones tan encontradas, pero somos tan buenos amigos, o éramos, Aurelio ya no porque no está con nosotros, pero éramos tan buenos amigos que no era necesario decir, oye, es parte del debate de la política. Pues es obvio. Y si nos encontramos, nos vemos con el cariño de siempre y nos deseamos éxito en nuestros proyectos. Claro. Y volvemos otra vez a debatir con todo, a darnos con todo, porque no estamos de acuerdo,
pero seguimos siendo amigos. Y es que eso es lo que has logrado, ¿no? Ese nivel de debate respetuoso, a final de cuentas. Sí se daban con todo, pero sin ofensas, sin insultos. Y luego ese tipo de afrontar lo que vas a decir, ¿no? En Twitter. Luego te dicen soberbio, arrogante, y por querer decir las cosas como tal. ¿No coincides de repente con esa premisa de que luego los abogados y los periodistas tienen cierto parecido en el tema de la vanidad? Yo me acuerdo mucho de la película El abogado del diablo, Sí. que está esa figura del periodista que por querer sacar la buena nota y a ver cómo vas a litigar, cómo vas a exponer tu caso, y el abogado también, ¿no? De que, o sea, necesito ganar este caso, defienda a quien defienda, ¿no? Pero sí, de alguna manera no coincides con eso de, pues sí, somos inclinados hacia la vanidad a final de cuentas. Yo creo que la palabra más que vanidad sería la soberbia, porque la vanidad tendría que ver con cierta fatuidad de lo cosmético, y la soberbia tiene que ver con un engrandecimiento del ego, es decir, me acuerdo de una definición por ahí, creo que debe ser de Fernando Savater, que dice que la hinchazón no es grandeza, sino pus, ¿no? Y eso es la soberbia. La soberbia no es grandeza, es un ego con pus que se hincha. Y para mí, y yo siempre se lo he dicho a amigos cercanos, te lo digo a ti como mi amiga, creo que la soberbia es el peor defecto, porque no te permite darte cuenta que estás en un error. Es decir, el soberbio cree que está en lo correcto. Y en mi caso personal, es siempre luchar contra la soberbia, porque puedes caer en el supuesto de pensar que lo que dices tienes una razón como absoluta. Aferrarte sin escuchar. Es correcto. ¿No? Y en algún momento perderte. Cuando esa es una cualidad, la de escuchar o entender poquito como la posición de la otra persona, y está bien complicado. Está bien complicado. Sí, pero no, o sea, por ejemplo, puedes ser muy bueno en el debate y ganar el debate, incluso sin tener la razón. Por eso, a mí me encanta siempre recurrir a amigos de toda la vida, tocar base en la familia, con hermanos en casa, en el barrio de San Sebastián, ir a los mismos lugares, hablar con la misma gente, recordar de dónde vienes, para tener pies en la tierra, es decir, nunca envanecerte de nada que te pase bueno, sino más bien agradecerlo, dar gracias a Dios por todas las bendiciones que te da todos los días, agradecer las pequeñas cosas buenas que pasan y bajarle siempre al ego. Para mí es siempre un recordatorio, de verdad te lo digo, me levanto y no, o sea, a ver, pies en la tierra, porque caer en la tentación de la soberbia es peligrosísimo, no estamos nadie Te puedes exento. perder, ¿no? Te puedes quedar ahí. Sí. Y lo bonito que puedes tener o lo bueno se vuelve contra ti. O sea, si tiene... No, y te aísla, al final de cuentas. Sí, saber cosas tiene sentido si las compartes. Si tu mismo escuchas al conocimiento, otro. ¿no? Exacto. O sea, ya me imagino yo, si con las nuevas generaciones no les puedo dar un tip, una estrategia, No, bueno. o sea, pues qué egoísta sería, ¿no? Si todo el conocimiento me lo llevo a la tumba, pues no, pues hay que favorecer y facilitarles la chamba a los que vienen detrás de nosotros. Sí, o si un joven estudiante, por ejemplo, se te acerca con la ilusión, a mí me pasa mucho, fuera de clase, que te abordan en los pasillos, mis alumnos, para sugerirles, ejemplo, cómo poder empezar a escribir una columna, me preguntan. O si tengo a alguien de contacto en la radio porque les gustaría ir a un programa de radio. Claro. O que dónde les recomiendo hacer su servicio social. Entonces, tienes que ser muy sensato, muy generoso, escucharlos, darles el tiempo y verte en ellos. Decir, así empecé yo. ¿Y cuánto bien te hace el consejo de alguien a que tú le ves como que una proyección de, pues a mí me gustaría dedicarme a lo que él se dedica? Darle una orientación, le abres muchísimo. Bueno, un soberbio no podría hacerlo. Un soberbio diría, no tengo tiempo, déjeme en paz, etc. Ya no es clase, ¿no? No es clase, tal, ¿no? No, yo creo que ser sencillo, estar accesible, es algo que te puede premiar mucho más, porque aprendes de ellos y te retroalimentan, y tú ganas más siendo sensato y siendo sencillo, porque la mayor grandeza es la sencillez, me parece. Claro. ¿No? Encontré por ahí que también has escrito como de música, del tema musical. Sí, claro. Y, esa es otra como habilidad que tienes de, pues también por la ideología que tienen los cantantes que te gustan, ¿no? Los grupos. ¿Qué grupos te gustan? Me gusta mucho Babasónicos. Escribí un artículo Sin embargo, en el suplemento cultural. Sí.
porque lo llevaba Mónica Maristain, que es una periodista uruguaya, muy importante. Es la última persona que entrevistó a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es uno de mis escritores favoritos. Ella es la última persona que lo entrevistó. Una entrevista mítica, se llama Estrella Distante esa entrevista, se publicó en Playboy. Y alguna vez la contacté para decirle que su trabajo me encantaba. Y le dije que yo conocí a Roberto Bolaño gracias a Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos, porque declaró en una entrevista que estaba leyendo a Bolaño. Y le dije, yo fui a comprar el libro de Roberto por Adrián. Y Mónica me contestó y me dijo, oye, qué interesante historia, que cómo conociste a Bolaño por Adrián Dárgelos, de Babasónicos, y es tu banda favorita, tal, sí, me encanta y tal. Y me dice, ¿por qué no escribes algo? O sea, me contestó, y no solamente me contestó, sino que me dijo, mándame algo. Wow. Se lo mandé y lo publicó. O sea, la verdad es que es una bendición, o sea, fue un milagro. Y por eso escribí de Babasónicos. Pero es lo único que has escrito de música. De música, sí, he escrito de literatura, de Borges, Sí, sí, de sí. Bolaño, tengo de libros, con Lorena Morales en Radiorama, ¿no? Era cuando estaba con Gilberto Solís. Es MG. Con MG, claro, en MG. Pero cuando era W, ¿no? Cuando era W, Sí. es cierto, claro. Y bueno, me gusta muchísimo la música, bandas en español, yo creo que esas, ¿no? Babasónicos, Caligari, los Decadentes, sí, bueno, sí. Calamaro, Nacho Vegas, etcétera, pero también el rock en inglés me encanta. Claro. O sea, soy bitlemaníaco, Casado, los Rolling Stones, los clásicos, ¿no? Más nuevos de Libertines, Oasis. No, ¿Gustos culposos? La banda. ¿En serio? Sí, me encanta la banda, me encanta la MS. Debe haber un video por ahí donde estés bailando, cantando banda, lo voy a encontrar. Gallardo ha desaprovechado esta beta de coincidencia porque me encanta Calibre 50, la verdad. Oh, neta. O sea, casi voy al cierre de campaña. Así, de incógnito, ya te imaginas, Dije y que no era gorro. el chiquilín, pero aquí me Sí, pongo ya a sé. cantar a Calibre 50, la MS, la Arrolladora, la banda Sebastianes. Me gusta la cumbia. O sea, la cumbia viejita, los Pero Temerarios, sí la bailas. claro, Ok. Bronco, Temerarios. ¿Pero hay evidencia de eso? Sí, debe haber. Por Facebook. Los Acosta son los Beatles potosinos, no, bueno. Palabras Mayores. Sí. Y también me gusta la cumbia villera. Ah, súper bien. O sea, grupos argentinos, Yerba Brava, Aquí hay también sí, propuestas. Pura Marihuana, me encanta. Sí, ¿no? sí. Y ahí hay por ahí otro, ¿cómo se llama? La Fuerza, ¿no? Ahora que está sonando mucho. Fuerza. Hacen cumbia. Ok, lo voy a buscar. Es más colombiana. ¿No? Ellos no son tan argentineros, pero la cumbia, igual me gusta la música clásica, el metal pesado, Ok. Slipknot, Transmetal, ¿cómo se llama? Muspel, la verdad es que soy muy musical y escucho de todo. De todo. Ok. Gustos culposos, Arjona. Una o dos canciones. No, sí, es no, ya. cierto. Para que veas que sí te doy. Sí te doy gusto. menos 5,000 seguidores, Osvaldo, no. No, pero de Arjona una o dos canciones. Ok, ya le... Sí, no todo, no, bueno, no soy suicida. No, pero eso podría ser un gusto culposo, ¿no? Pues sí, alguna vez nos ha gustado. Lo escuchaba Sí, exactamente, de Chavillo. una, dos, a veces 5 cancioncitas. A mí hay dos. Pero porque estaban ahí Sí. en la radio, ya si no... Hay una que me gusta que es muy respetada que se llama Duerme. Ok. Es respetable, me parece. Respetable. Y por ahí otra que se llama Carta, 20 años después, esas dos. Que no son tan conocidas, por ejemplo, ¿no? No son lo que sonó en la radio. De lo que sonó en la radio de Arjona no me gusta nada. No, pero pues. esas dos que no se conocieron sí me gustan, por ejemplo. Y la trova. Me encanta la trova. Ay, pues. sí. Memorables. Bueno, ahorita sobrevive Caballo de Cartón. Maravilloso, sí. Y hay espacios muy, muy bonitos. Pero yo sí me acuerdo de Félix Díaz y del Café Don Josema. Estaba Claro, padrísimo. hicimos nosotros en la Facultad de Derecho, con Guillermo Luébano, con Marité Hernández, o sea, éramos grupo político en la universidad y organizamos una tocada de trova y llevamos este cartel, fíjate, nada más para que veas cómo estábamos, ¿no? De convocatoria. Iba David Sorais, padre, que ahora que en paz descanse, Sí. ¿no? Félix Díaz, Los Parga en pleno, Toño, Julio, Darío, todos los Parga, Sí. los tuvimos juntos y separados. Estuvo por ahí Gabino Palomares.
Órale. Gabino Palomares, Sí, el sí, cantante de La Maldición de Malinche Sí. y La Letanía de los Poderosos, él cerró el festival. O sea, fue un festival de trova. De Y calidad, aparte, o sea, no, así de bueno, y peso. gratuito y en la Facultad de Derecho. Ay, qué En padre. la Facultad de Derecho metimos a los zapatistas. Cuando hicieron la marcha del color de la tierra, que se fueron todos los zapatistas a todo el país, nosotros metimos al EZLN a dar una conferencia a la Facultad de Derecho. Llegaron todas las comandantas de San Cristóbal y de Ocosingo y tal, y las metimos. No, no sabes, me amenazaron a mí, a Memo Luébano, el director Aldazoro, también, que paz descanse, no, nos condicionó. ¿Quién estaba? ¿Horacio Sánchez de gobernador? El rector era Jaime Valle, el director Héctor Aldazoro y el gobernador. Horacio Sánchez. Horacio, no, fíjate que Silva Nieto. ¿Ya era Silva Nieto? Sí, Silva Nieto. Sí, porque fue más o menos en 97, 98 quizá. No, hombre, nos amenazó el director, nos dijo, no, a ver, si les pasa algo a los zapatistas, ¿quién va a responder? ¿Y cómo les va a pasar algo? Pues si vienen en son de paz. Dijo, no, es un grupo subversivo que le ha declarado la guerra al Estado mexicano, ¿y cómo creen? Y yo me acuerdo muchísimo que le dije, estaba Memo luego a mi lado y él enfrente, y le dije, no hay ningún problema, director. Ya cuando se puso así a manotearnos así muy feo, dije, no hay ningún problema. Mire, no los metemos a la facultad, lo vamos a hacer en la calle. Aquí afuera vamos a cerrar la calle. Dijo, no va a estar peor. Dijo, no, ahí está el auditorio. Ahí está el auditorio. En peligro ahí. Mejor. Ajá. No, retumbas y... Sí, no, y bueno, y llegas a se morir. llenó el auditorio. Sí, claro. Espectacular. Entonces, cuando no se hablaba de democracia en la universidad, metimos a los zapatistas. Y fue un evento maravilloso porque pudo haber mucha sensibilidad de que verdaderamente el problema que ellos estaban planteando no era un asunto ideológico, era un asunto de reconocer los derechos de ellos y ellas, que siendo los primeros mexicanos, eran los últimos en el reparto del bienestar, ¿no? Entonces, la verdad que creo que hay temas que todavía hay que seguir empujando como ese, ¿no? Claro. Pero no, y seguir valieron la contando pena. esas anécdotas. La verdad es que yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas compartido parte de tu historia, porque seguramente hay No, muchas bueno, más. claro. Pero digo, ese conocimiento y esa experiencia y esa historia, pues hay que transmitirla a tus alumnos, a las Claro. alumnas, a toda la gente que está escuchando y pues a quienes te siguen también en Twitter. Sí. Por supuesto que hay que seguirlo compartiendo y hay que seguir opinando y criticando también al poder, a quien esté, ¿no? Claro. De donde venga, a final de cuentas, y fomentar eso también, que la gente siga poniendo su granito de arena, pero no solo criticando a lo güey, sino que tenga un argumento, Claro. que podamos cultivarnos más en ese sentido. Sí, mira, la vida es maravillosa. Yo tengo un lema que todos los días creo y muchas veces lo tuiteo, y es que viva la vida. Es decir, viva la vida es para mí cada cosa que me pasa, comerme un taquito, ver una planta, jugar con mis perros, con Eneas, con Ringo, con Ina ahora, llegar a casa después de una jornada de trabajo duro, tener trabajo, que tengan seguidores, que me hagas favor de entrevistarme, preguntarme cosas que me emociona, platicar, saludar a buenos amigos, ¿no? Etcétera, como Chucho, etcétera, reencontrarte con gente que quieres. Es un privilegio y yo lo agradezco todo. Disfruto tanto la vida, tanto, y le agradezco tanto a Dios tener la vida, que no me quiero morir nunca. Sé que es un sinsentido, es un imposible, porque todos vamos a morir. Pero por eso duermo poco, porque no me quiero perder un solo minuto de la vida. O sea, que digo, es que si duermo también más, crees se que va. es pérdida de tiempo, también crees Sí, que es se va la vida. Entonces puedo estar leyendo, puedo estar viendo algo, puedo estar aprendiendo algo, puedo estar dando una clase. Entonces soy tan apasionado de la vida, que soy tan alegre y tan venturoso y tan bendecido por la vida, con amigos, con familia, con todo. Hay tanto amor en mi vida, tantas cosas buenas en mi vida, que a veces no me alcanza el tiempo para proyectar en cosas que hago lo agradecido que estoy con la vida. Y lo que hago pues es ser feliz. Entonces tratar de que la gente que me rodea lo sea y que aprendan como también a disfrutar todo lo que pasa. Cada pequeña cosa es valiosa y yo te agradezco tanto la oportunidad porque me lo he pasado genial. Sí, ya sé, y aparte pues hay que contagiarnos de ganas de vivir, por supuesto. Claro. Muchas gracias, Osvaldo. No, hombre, Nos al vemos contrario, a ti, Pamela, con el cariño siempre y muchas gracias por escucharnos. pronto. Sale. Bye.